tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Les doy las gracias por estar aquí. ¿Cómo? ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿No? ¿Más recio? ¿Así está bien? ¿Así? ¿Cómo que? Ven tú pues, ven a hablar tú. Ven pues, tú, vente, párate aquí. Eh, Disculpen amigos, aquí el ingeniero de audio, entre comillas, dice que no me escucha, que ya... ¿Sí me escuchan ustedes? Espero que sí, ¿eh? Bien amigos. Bueno, disculpen ahí por esta interrupción de aquí con la gente que está aquí adelante. Bien amigos, bienvenidos. Eh, Hoy les traigo nuevamente un gran corrido, a variar. Nada más y nada menos que de La Carga Ladeada. Así es, grandísimo corrido compuesto por el gran Paulino Vargas, nuevamente, grandísimo compositor y cantante. Y por si fuera poco, un maestro del acordeón, uno de los más grandes acordeonistas que ha habido en México. Este corrido fue compuesto allá por 1979, hace ya casi como 40 años, bastante tiempo, toda una vida. Quizás muchos de los que nos están viendo pues ni habían nacido todavía, ¿verdad? Pues sí amigos, me han pedido que dé más detalles sobre estos asuntos que estamos hablando. Y voy a profundizar un poquito más de detalles para que pues esté más completo, casi como ustedes me lo han solicitado, que esté más completo el material. Y y vamos a dar un poquito más de detalles. Pues bien, en La Carga Ladeada narra o habla sobre dos personajes principalmente, el Rojo y Juan Sarmiento. Así es, para los que son grandes observadores, notarán que estos personajes también son mencionados en otro corrido y en un video que previamente subí. Es el corrido de la fuga del Rojo. Por ahí dicen que no son los mismos, pero son muchas coincidencias, ¿no creen? Y como yo siempre he dicho, las coincidencias no existen. Al menos yo no creo en ellas. Y estos dos corridos están entrelazados entre sí y hablan de las mismas situaciones que vivieron el Rojo y Juan Sarmiento. Escúchenlo con atención, verán que hablan de lo mismo, o están en las mismas circunstancias. El nombre del corrido, pues, puede decir muchas cosas, ¿no? La carga ladeada. ¿A qué se refiere con la carga ladeada? ¿O qué es lo que llevaban en esa carga? ¿Ustedes qué piensan? ¿Andaban por Chihuahua, por Durango, por ahí por Sinaloa? ¿Qué cargamento podían cargar ahí, verdad? Muchos estarán pensando, ya me imagino en qué. Pero no, señores, esa carga se referían a un cargamento de oro, o como dice el corrido, en otro corrido, el corrido de la fuga del Rojo. Según el corrido llevaban 600,000 centenarios, una barbaridad de dinero. Es una cantidad impresionante de dinero que, veamos, miren, para que nos demos una idea de cuánto dinero es. En aquel tiempo, más o menos, por los años 70, finales de los 70, por el 79, cuando se compuso este corrido, ¿cuánto valía un centenario? Un centenario equivale a, en aquellos tiempos, más o menos, unos $180 o unos $200. Multiplíquelo por el 600,000. ¿Cuánto dinero es? Estamos hablando de más de $100 millones.
En aquel tiempo, ahorita un centenario vale como 30,000, 30 y tantos mil pesos. Multiplíquenlo por 600,000, pues da una cantidad bárbara de dinero. Ese cargamento que llevaba Juan Sarmiento, pues era buscado no nomás a ellos les importaba, obviamente, ¿no? También alguien de arriba también le quería echar mano, por eso lo mandaron a perseguir a Juan, y sí le dieron alcance, incluso perdería la vida, ¿no? No sin antes llevarse a unos por delante. Pero ¿qué iban a hacer con tanto dinero? O sea, yo en el otro video que subí de la fuga del Rojo, les mencioné, pues no yo lo menciono, sino el mismo corrido menciona, el de la fuga del Rojo menciona para dónde llevaban esta cantidad de dinero, de centenarios. Les mencioné sobre un país centroamericano, sobre un movimiento político-social que se llevaba a cabo en aquellos tiempos, en aquel país, y en el cual se vieron involucrados otros países, incluyendo México. Entonces, el Rojo, ya después de que Juan el Grande o Juan Sarmiento perdiera la vida, lamentablemente, pues él tuvo que cumplir con la misión de entregar ese cargamento. Así lo dice el corrido. Y otras versiones que más adelante les voy a decir de dónde vienen esas versiones, ¿no? Se supone que al Rojo lo contratarían desde ese país centroamericano para llevar esas ciertas misiones, ¿verdad? Y ahí mencionan el corrido del Rojo, de la fuga del Rojo, por ejemplo, que esos 600,000 centenarios llevaban como destino el sandinismo allá en Centroamérica. ¿De dónde vienen esos informes? Se han de preguntar por qué se menciona eso, ¿verdad? Esto que lo estoy comentando yo, no crean que lo estoy comentando porque sí. Esto que estoy diciendo es de dominio público. Son informes que ya salieron a la luz. Estos informes provienen de diferentes agencias internacionales que salieron a la luz pública, en las cuales mencionan y relacionan a ciertas organizaciones mexicanas, poderosas organizaciones, con los movimientos políticos sociales de aquel país, ¿verdad? Esos acontecimientos pues, fueron muy sonados, muy importantes en aquel tiempo. Como les comento, esos informes salieron a la luz y son de dominio público. No es algo que me lo estoy sacando de la manga ni que me lo he inventado. No, esos informes existen, son informes que salieron a la luz y son perfectamente consultables. Pero ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver gente de México con aquellos movimientos, verdad? Como les comento, esos informes relacionan a ciertas organizaciones de aquí de México y lo hicieron con el supuesto fin de que ciudadanos de aquel movimiento vinieran y se capacitaran, entre comillas, aquí en México. Esto a cambio de que a la gente de allá, de aquel país centroamericano, pues permitiera comerciar hacia México y hacia otros países. Desde aquí de México, esas organizaciones muy poderosas financiaban aquel movimiento con intereses comunes, vaya, ¿no? Distintos, pero comunes y convenientes entre ellos. Como les comento, esto es de dominio público, no es que yo lo esté inventando, ¿no? Esto es dominio público y hay muchos informes sobre ello, perfectamente consultables. Miren, ahí les voy a comentar otro dato clave e importante y que nos debemos tomar en cuenta y preguntar nosotros mismos para que nos demos una idea más o menos de estas cosas. En primer lugar, ¿qué hay ahí en Camargo y en el río Conchos? ¿Qué hay cerca de ahí? Entre el municipio de Camargo y el municipio de Jiménez, allá en Chihuahua. ¿Qué hacía Juan Sarmiento en esos lugares? Por aquellos tiempos, para los que sabrán, para ser más específico, en 1984,
que es la época en donde alrededor de ese tiempo pasarían todos estos acontecimientos. Pues bien, alrededor de esos lugares está lo que hoy se conoce como la colonia El Búfalo. ¿Le suena a ese lugar, ese nombre? Pues los que tienen cierta edad sí saben a qué se refiere. Pues en 1984, en esa colonia, o antes se le conocía como el Rancho El Búfalo, hubo un impresionante operativo en donde se destruyeron alrededor de 100,000 toneladas de unos sembradillos que estaban por ahí. Como ustedes podrán imaginarse, en ese tiempo, esto va más allá de lo que ustedes se imaginan, y si es más, es muy trascendental, no es cualquier cosa. Esto fue un acontecimiento mundial, literalmente, como se lo estoy diciendo, y muy importante. Entonces esto no es cualquier cosa, esto fue muy importante. Y los que conocen de esta historia y de esas noticias sabrán a lo que me estoy refiriendo. En ese lugar fue un parteaguas en la historia de, ¿por qué no decirlo, de México? Pues nos debemos preguntar qué hacía esa cantidad de oro y qué hacía el Rojo y Juan por esos lugares. Es interesante, ¿verdad? Esto sucedió por allá por 1984. Ahí les va otro punto también muy importante. Y esto va en especial para la gente de ahí de Sinaloa, de Culiacán. Estamos hablando de las épocas de los fines de los 70, inicios de los 80, 1984, 85. Los que vivieron en esa época y anduvieron, se enteraron ahí por las calles de Culiacán, pues se enteraron de lo que les estoy hablando, ¿no? De la relación que hubo entre grandes organizaciones mexicanas con el movimiento de allá de Centroamérica. Y como les comento, les reitero nuevamente, esto son informes de agencias internacionales, no me lo estoy inventando yo, es de dominio público. Cualquier persona puede consultar esto que les menciono. Pues bien, pues la gente de esos lugares de Culiacán, pues entre todo ese ambiente, pues se oía hablar de la relación esa que les estoy mencionando, ¿verdad? Entre ese submundo se menciona pues todo esto que les comento sobre estas organizaciones y su relación con el país centroamericano, ¿verdad? Habrán oído por ahí algunas versiones. Ahí si ustedes han escuchado sobre esto, pues ahí coméntenlo. Y díganme si es verdad o no es verdad sobre los comentarios que sonaban en aquel tiempo ahí por Culiacán. Algo que se dice y que suena mucho es que en los años a mediados de los 80s, un gran líder de una organización mexicana fue a Centroamérica, a un país centroamericano. Pero la organización que supuestamente estaban aliados no le jugó derecho y lo entregaría, ¿no? Cuando ese líder fue para Centroamérica, pues allá mismo cayó, o lo entregaron, vaya. Pues bien, amigos, a eso se refiere la carga ladeada, el cargamento de 600,000 centenarios, presuntamente 600,000, que para mí suena una cantidad de oro pues muy grande, ¿no? Pero en fin, yo les agradezco por su atención y espero que pues la temática haya sido de su agrado y que no se me queden por ahí unos cabos sueltos que se me fueron a mencionar. Pero a grandes rasgos, a eso se refiere la carga ladeada. Un cargamento que el Rojo y Juan tendrían como misión llevarlo a un país centroamericano, mandarlo para allá, y quien completaría esa misión pues sería el Rojo, ¿no? Pues bien, amigos,
Aquí la vamos a dejar. Aquí la dejamos por hoy. Les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.